Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor tener primero a una gran mujer, Rosario Quispe, que viene de La Puna, de Jujuy, de un lugar muy lejos, con nosotros, que ahora nos va a contar un poquito lo que estamos haciendo, con Diego Valenzuela, un intendente pujante que venimos proyectando un municipio distinto y con muchos logros. Bueno, Gustavo, en nombre de Jaime de San Miguel, pero un poquito darles un contexto de qué es lo que estamos haciendo como política de Estado. El presidente Mauricio Macri, cuando fue jefe de gobierno en la ciudad, creó una Secretaría de Hábitat, entendiendo que la única manera de abordar integralmente a las zonas de la ciudad que tenían dificultad de acceso no solo a infraestructura básica, sino de inclusión, justamente dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, lanzamos lo que fue nuestra, como digo yo, el diseño de lo que después hoy estamos implementando a nivel nación, que fue tener una política de gobierno local en términos de integración urbana. Cuando el presidente asumió, todo el área de infraestructura quedó bajo Rogelio Frigerio, nuestro ministro, y el primer desafío que tuvimos que enfrentar fue entender que la Argentina es un país urbano, el 93% de los argentinos vivimos en ciudades, que la población rural estaba bajando, la gente hoy que trabaja en el campo quiere ir a dormir al pueblo y que de alguna manera tenemos escalas de ciudades totalmente distintas. Tenemos las 4 o 5 grandes ciudades de la Argentina y después tenemos ciudades intermedias y ciudades pequeñas. Y además localidades muy alejadas con distinto nivel de acceso a la infraestructura. Entonces, en esta diversidad y en esta complejidad y en esta decisión del presidente Mauricio Macri de gobernar y tener una mirada federal, entendimos que la necesidad de infraestructura estaba no solo en los grandes aglomerados o en las ciudades intermedias, sino justamente en zonas muy alejadas, como decimos nosotros, en el interior del interior. Así que tenemos una presentación, 2 millones para implementar en el 2016, y la realidad de lo que nosotros estábamos evaluando era un presupuesto que casi lo multiplique por 10, ¿no? Para poder tener el nivel de intervenciones que el presidente se había propuesto. Entonces, frente a esa realidad con la que nos encontramos presupuestaria, tuvimos que hacer adecuaciones dentro del ministerio y poder de alguna manera cumplir con el objetivo que el presidente se trazó, que era intervenir 505 áreas en todo el país. ¿Cómo hicimos para dividir y cómo hicimos para trabajar con los intendentes y con los gobiernos provinciales? Un enorme desafío para los que veníamos del gobierno de la ciudad, como un gobierno local, a poder interactuar con los gobiernos y las distintas jurisdicciones y plantear una política en común, ¿no? Entonces, lo primero que dijimos es vamos a llegar a las 113 localidades más vulnerables, las pequeñas, las de menos de 5.000 habitantes, donde en toda su totalidad se necesite tener acceso, que podamos saltar del 0% al 100% de agua y cloaca. 304 son las intervenciones que estamos haciendo en ciudades intermedias. Ahí lo ven en los planitos de la ciudad. En general se da mucho en ciudades que han crecido y tenían la vía del tren como una limitante, como una barrera, y había crecido la ciudad más allá del tren, y son ciudadanos que tienen su título, que pagan sus impuestos y no tenían agua, cloaca, vereda, cordón cuneta, etcétera. Y decidimos también llegar a muchas de estas localidades, también a barrios periféricos de grandes ciudades, como el caso de San Salvador de Jujuy, donde ahí teníamos también movimientos sociales, como la Tupac Amaru, que había tenido un programa de vivienda, pero sin ciudad, sin Estado, sin agua ni cloaca, solamente había entregado viviendas muy poco sustentables, y decidimos justamente mejorar la infraestructura, y 261 intervenciones, no solo en las áreas marginales o en aquellos lugares donde no había infraestructura, sino también recuperando lo que ha sido la centralidad de los municipios. ¿Qué tipos de obras estamos haciendo? Más de 379 obras de agua, cloacas y planta de tratamiento, muchísimas obras de mitigación hídrica,
obras de redes eléctricas, pavimentos, calles, plazas, parques, núcleos húmedos, equipamientos y núcleos de innovación y desarrollo de oportunidades. Todo esto, estas obras se hacen en una sola, en una sola escala urbana, poniendo según cada necesidad las partes de las ciudades que no tenían agua y cloaca, le ponemos agua y cloaca, o sea, con un abordaje integral, ¿no? Tratando justamente de cubrir ese déficit. Estos son algunos de los ejemplos. Esto es acá esta es la de Jujuy en Susques. Camino, pasamos por lo de Rosario, que ahora nos va a contar. Obras de mitigación hídrica, tan impactantes como acá la de Vicente López, acá nomás. También en el norte, muy en el norte, cuando desborda el Picomayo, también haciendo obras de anillos hídricos, redes de agua y cloaca, redes eléctricas. Todos sabemos lo que impacta tener positivamente un hábitat y con iluminación en términos de seguridad, calles y veredas, lo que significa poder llegar a la escuela, poder salir a trabajar y no embarrarme, plazas y parques, lo que significa reconstruir espacios de encuentro, nidos y equipamientos comunitarios donde también, hablando un poco lo que decía Diego, ¿no? Generar desarrollo productivo y oportunidades sustentables. Y ahora, y con esta diapositiva le quiero dar la palabra a Rosario, que se va a presentar. Es una mujer que cuando la conocía ya a principios del 2016, nos planteó la necesidad que tenía su comunidad de tener baños. Mujeres y familias enteras que no se podían bañar porque el acceso al agua es un recurso escaso. Y la verdad que junto al gobernador Morales nos propusimos un esquema que nosotros lo consideramos el más innovador y disruptivo que tuvimos que hacer, que fue firmar un convenio con la provincia donde la Nación aportaba los materiales y la comunidad, Rosario organizaba la comunidad y definía las familias que necesitaban baños y ellos mismos hacían la autoconstrucción. Y la verdad que hubo que vencer muchos prejuicios, ¿no? de confianza, tal vez de Rosario, que nos veía llegar de Buenos Aires, alejado. El mismo Gerardo, que había heredado, tenía la herencia de un movimiento social tan fuerte como fue la Tupac Amaru y veía a su vez lo que había impactado en territorio, ¿no? Tener casi un paraestado, generando soluciones a las familias y muchas veces de una manera muy extorsiva. Así que frente a esa realidad de Jujuy y muy lejos de San Salvador, son como 4 o 5 horas, hubo que trasladar los camiones. Rosario lo organizó, así que Rosario, creo que vos sos la mejor protagonista para contarnos y llevarnos un poquito a esta zona del país. Así que es todo tuyo para que nos cuentes cómo fue la experiencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. En realidad, gracias Marina y a todo su equipo, a Teresita, a Tamara, que se ocupan de que vengamos de tan lejos. Yo quiero decirles que para mí es un sueño, digamos, que en aquel momento fuera nuestra vicepresidenta La Puna, nos visitó y nos preguntó qué quisiéramos hacer como organización, en qué podía ayudarnos. Y llegó hasta mi casa el campo, estaba con mis llamas y charlamos con ella bastante tiempo y nos dijo, bueno, nosotros vamos a ayudarles a… Yo dije, mire, nosotros solo tenemos letrina, nunca hemos tenido la oportunidad de tener la gente, tenemos discapacitados, tenemos mayores, tenemos gente enferma y solo hay baños porque ella había visto las letrinas y nos preguntó, le dije, y ella dijo, ¿se animan a hacer ustedes? Dije que sí. Nos reunimos con la gente, llamamos al gobernador, hicimos el convenio y no sé, en menos de 6 meses empezamos a trabajar. Todas las mujeres, los niños, los mayores, empezamos a llevar los materiales. El gobierno de la provincia se hizo cargo de las compras y nosotros nos hicimos cargo de la construcción. La Guarmi organizó todo lo que es construcción de los baños.
y convocamos a los intendentes, a los comisionados municipales, porque era mucho material para llevar y la gente no tenía ni la más mínima posibilidad de hacerlo. Entonces convocamos a todos, hicimos una reunión grande y empezamos a llevar los materiales desde Jujuy a Abrapampa, y de ahí había que trasladar 180, 200 kilómetros, 220 kilómetros, no sé, desde 20 kilómetros, que era el más cercano que teníamos. Hoy ya está, solo nos falta 120, 22 baños terminar y entregaremos el proyecto y la evaluación. Pero hemos encontrado, a ver, más allá de que yo viva en La Puna y ya tenga 50 y tantos años, nos ha tocado vivir todavía experiencias muy fuertes. Hay mujeres que cuando terminaron los baños, por ejemplo, de 70, 80 años, la abuela venía y te decía, doña Rosario, no puedo creer que tenga esto en mi casa, porque ya van a ver las fotos, quedaron en la casita del campo, en la nada, quedaron los baños de primera y de lujo. Yo en eso debo agradecer a nuestro presidente, que creo que desde Buenos Aires a La Puna realmente ha hecho cosas increíbles. De eso somos testigos y por eso estoy aquí, para agradecerles y contarles esto, que los abuelos, los niños, vas ahora a inaugurar, porque te llaman para inaugurar los baños, y los niños te dicen, hoy me puedo bañar bien temprano, 5 grados bajo cero está haciendo ya en La Puna, y ellos tienen calefones solares. Entonces algunos son más inquietos, metieron las puertas de los baños hacia adentro, los dormitorios. Los más jóvenes han hecho, no sé, con el material que les sobraba al lado, un lavadero, una cocina. Y yo no me voy a olvidar nunca, hay una señora que su marido ha sido intendente 15 años, comisionado municipal 15 años. Sin embargo, ella llegaba, siempre le dicen, ¿a qué vas a la Guarmi? ¿Qué tanto? Rosario. Entonces le decía, ahora nos van a dar un baño. Y siempre les han dicho, hasta que no llegó los materiales, siempre le dijeron, no creo, ¿qué van a dar ahora? Imposible. Cuando llegaron los materiales, hicieron las primeras construcciones, la verdad que las señoras lloraban algunas veces. Esas casas, sí, a mí me encantara que Marina vaya, la transformación que ha traído es increíble. Y solo un baño, tenían unas piezas viejitas así, voltearon algunas partes de las casas y ahora quedaron con un salón grande, una cocina adentro, un baño adentro. ¿Por qué? Porque para los carnavales, para las fiestas, van los hijos de aquí, de Buenos Aires, de Córdoba, de Salta, a visitarle. Y ustedes saben que después de tantos años que se van y vienen de La Puna, encontrar una cosa de eso en su casa y ustedes dirán, es una tontera y es un baño. Sin embargo, los hijos después llegaron con un lavarropa, una heladera, porque ahora ya hay luz en toda La Puna, entonces un lavarropa, una heladera, una sala de primera, tiene así bien lindo con cerámico, han puesto. La verdad que para mí es increíble. Yo tengo 59 años, pero debo decirles la verdad, no he visto nunca un proyecto tan importante para toda La Puna. Hemos hecho sin distinción de partidos políticos, sin distinción de edades, hemos encontrado niños discapacitados, jóvenes de 27, 37 años, tendidos en una cama. Hemos ido, hemos hecho relevamiento con los comisionados, hemos llevado los materiales y le hemos hecho. O sea, de alguna manera mejoramos mucho su calidad de vida. Nosotros logramos cubrir con todos los números reales, digamos, el 63% de la población real en La Puna. Y hacemos para los que viven en el campo, cuando hacemos en el campo, porque si no también se hace un baño de lujo y va a quedar ahí, no sé, solo que vayan para los carnavales. Entonces, hasta en eso fuimos muy cuidadosos. Decirle, bueno, hermano, vos vas solo para carnaval y estás cómodo, en San Salvador viví, vamos a hacerte, si viene una segunda etapa y si podemos, si no, no, porque va a estar cerrado todo el tiempo y son muy lindos y la verdad que, no sé, yo venía muchas veces a contar historias y muchos de ustedes deben conocerme en tantos encuentros, pero es la primera vez que vengo a decirles, realmente a mí me parece que este gobierno ha hecho desde Buenos Aires a La Quiaca sin distinción de
de nada, sin preguntarnos de qué signo político éramos. Entonces, mi apoyo a Marina, yo espero que siga en el gobierno, y no es que venga a hacer política, pero esto me nace hoy del corazón, y yo debo decirle, cuando hacen mal, yo siempre, los que me conocen deben saber, y creo que lo más importante, Rosario, en este caso fue cómo construir un vínculo de confianza, ¿no? Porque había mucha desconfianza a priori, y la verdad que yo lo que quiero rescatar en la figura de Rosario es que nosotros, la elección de las 1.800 letrinas que íbamos a eliminar, lo tenía que dirimir la comunidad. Y como dijo ella, no pudimos llegar al 100%, llegamos al casi 65%. Y la mano de obra las pusieron las familias. Nosotros simplemente dimos los materiales para que la letrina, para los que a veces no sepan, el baño es un pozo, era un pozo. Así que tener los testimonios, no conozco los 1.800 casos, conozco varios, pero hay unos que están realmente en el interior de la puna. Y creo que esto es lo más valioso. Rosario, ahora volvemos a vos, pero para darle... el video lo dejamos para el final, así cierre. Le quería dar la palabra ahora a Diego Valenzuela, porque con Diego nos encontramos, él sobre todo como intendente, con un desafío muy grande para su municipio. Nos trazamos un plan ambicioso, no solo era recuperar el Fuerte Apache, que fue una política de vivienda, de instalar estos complejos habitacionales en la medida que como plan histórico de vivienda ya en la década del 70, con ningún tipo de conexión y con mucho abandono y falta de presencia del Estado. Así que uno de los primeros objetivos que nos trazamos fue poner en valor el Fuerte Apache, y después otro barrio que tenía muchísima fragmentación y un déficit muy grande fue el barrio de Erquí. Así que Diego, todo tuyo para que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia y cómo está siendo, los problemas que tuvimos para... Bueno, cómo no. Buenas tardes, gracias por invitarme. Para ir de lo general a lo particular y poder después profundizar un poquito brevemente en el barrio Ejército de los Andes, que así se llama, y dicho sea de paso, es un intento de relocalización de la Villa 31, hoy Barrio 31, de la que hablaba antes Diego Fernández. Fallido en el sentido de que no se logró una relocalización, sino, bueno, la gente vino a vivir a 3 de febrero y la villa volvió a crecer donde está hoy, y por suerte se está urbanizando e integrando a la trama urbana. ¿Por qué de lo general a lo particular? Una ciudad debe pensarse, aunque sea parte de una trama urbana metropolitana como lo somos nosotros en el conurbano, de San Isidro, San Miguel, 3 de febrero, San Martín, Matanza, Morón. Cuando uno cruza una calle pasa de una jurisdicción a la otra y no se da cuenta. Con lo cual es imprescindible pensar la ciudad actual, la ciudad deseada y los instrumentos para modificar esas situaciones a lo largo del tiempo, tanto con políticas públicas como con la normativa. Y en ese sentido, durante 2 años construimos un plan estratégico urbano en 3 de febrero con visión metropolitana. Nosotros estamos en el noroeste, entre Matanza, Morón, Hurlingham, San Miguel y San Martín. Y ese plan recoge lo que queremos que pase en la ciudad de manera participativa, con la anuencia, por supuesto, de los concejales y también, por supuesto, de las fuerzas vivas, en los temas principales de una ciudad. Primero, lo productivo, porque le damos gran importancia al trabajo. Queremos ser una centralidad y no una ciudad dormitorio. La movilidad, el hábitat, el patrimonio, los espacios públicos y los espacios verdes. Y en ese sentido, la consecuencia del plan, además de una hoja de ruta, es hacer un nuevo código urbanístico. Yo no sé si ustedes saben, pero en general los municipios de nuestra provincia, que somos 135, vamos a convalidar a la provincia de Buenos Aires un cambio normativo cuando tenemos un proyecto puntual y terminan haciéndose parches. La gran mayoría de los municipios no tienen una codificación urbanística integral para la ciudad, sino más bien van a buscar una convalidación de la 8912 en función de un proyecto acá o un proyecto allá y no mirando la integralidad. Y sería muy importante que salgamos de los parches y pensemos las ciudades y los municipios de manera permanente y actualizando esas normativas, porque por supuesto la comunidad y las necesidades de la comunidad se van modificando. Así que en ese sentido pensamos una ciudad compacta, sustentable, resiliente, que pueda defender a la población frente a situaciones que van surgiendo todos los días, con trabajo, con comercio y con una vida urbana, o sea que sea atractiva para la vida urbana, donde si podemos
el objetivo sería lograr que hagamos todo cerca de casa para moverlos lo menos posible. Y en ese sentido el código lo que va a buscar es generar incentivos. Empieza a incorporar la idea de la plusvalía, un fondo de desarrollo urbano para financiar determinadas obras de infraestructura y ciertos incentivos, para dar algún ejemplo, la venta de FOT para las empresas de categoría 3 que están reñidas en cuanto a lo que es la contaminación o sus impactos negativos con la vida urbana o con lo residencial. Entonces, ayudarlos a que tengan algún incentivo a relocalizarse, pudiendo tener algún premio a la hora de construir en el terreno que dejan. Porque no podemos obligar a una empresa de categoría 3, químicas, plásticas y otras que tienen impactos negativos y que no deberían estar ahí, pero están y generan trabajo, sino generar un incentivo, un parque industrial y también una norma que les permita moverse y que les convenga moverse para generar esa recuperación de la ciudad y de la trama urbana y de determinados barrios. Así que en ese sentido, y yendo a lo que decía Marina, estamos construyendo un tablero ODS para 3 de febrero. El plan urbano lo pensamos en base a los objetivos del desarrollo sustentable, a un poco plantear nuestra mirada de lo que somos, porque hay cosas que un municipio puede hacer y otras que no. Nos encantaría tener buses eléctricos, pero no están en nuestras competencias. Si bien tratamos de acompañar ese tipo de emprendimientos, lo puede hacer mucho más la Ciudad de Buenos Aires que nosotros. Pero sí un municipio puede hacer muchas cosas, como las que emprendimos con Marina y con su equipo, que fue realmente de gran ayuda. Una escala municipal no puede abordar un barrio como el Ejército de los Andes, a veces mal llamado Fuerte Apache. Por la escala, por la dimensión de las obras. Hoy tenemos una obra histórica en ese barrio que hace lo que se ve y también lo que no se ve, los sótanos. Cada uno de los nudos tiene un sótano y estaba completamente inundado con una crisis permanente de electricidad y con el riesgo que eso conlleva para los vecinos. O escaleras donde había, y sigue habiendo todavía, y lo estamos subsanando, un escalón cada 3, con lo que representa eso para la accesibilidad de los departamentos. Por supuesto no hay consorcios, y es muy importante que las inversiones que hagamos puedan durar en el tiempo y para eso hay que empoderar a los vecinos a que defiendan esas inversiones a lo largo del tiempo. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de espacios públicos que hicimos en el barrio. Y importante mencionar que el barrio no solo lo estamos incorporando a la trama urbana, que deje de ser un gueto, que sea parte de la ciudad, que abandone ese estigma que hace que sus habitantes muchas veces cuando buscan trabajo no pongan que viven en ese barrio porque si no los discriminan, considerarlo directamente una centralidad. Con orgullo decir el Ejército de los Andes es una centralidad como el centro de Caseros por su dinámica social y comercial. O sea, desafiar el paradigma de la estigmatización con obras, con infraestructura, con trabajo social, con presencia del Estado. Y lo mismo en el barrio de Erqui. Eso en cuanto a algunos proyectos de hábitat y de espacio público que estuvimos haciendo. También quiero mencionar en la búsqueda de esa ciudad compacta, resiliente y sostenible, el trabajo para incorporar espacios verdes y espacios públicos. Muchas veces no se trata de hacer una nueva plaza, en algunos casos sí, en otros se trata de convertir al espacio público en un lugar agradable y usable, en la línea de la famosa Jane Jacobs, que nos convocaba a disfrutar muchos de las veredas, de las aceras, de las calles. Para eso tienen que estar lindas, tienen que ser caminables, tienen que estar iluminadas. Estamos arrancando ahora con un plan de forestación, en la idea de tener una buena arboleda, que además de todos los beneficios para la calidad de vida, nos hace una ciudad más resiliente, porque el agua tarda más tiempo cuando llueve en buscar el sumidero y eso hace que se inunde menos el barrio. Estamos arrancando, les quiero contar, hay barrios de mi distrito que no tienen un árbol. Hay una cultura anti-árbol en muchos lugares del conurbano, probablemente no tanto en San Isidro. Rápidamente una persona te dice, tengo que hacer un garage, chau el árbol, y lo arrancan directamente. Y tenemos que combatir esa cultura haciendo saber la importancia que tiene el árbol en todo sentido, y esto no es solamente algo idílico, sino que es práctico. Sabemos que cuando hay árboles hay sombra, hace menos calor en la ciudad, tenemos que prender menos el aire acondicionado, además de todas las ventajas para el medio ambiente, por supuesto. Así que arrancando con un plan de forestación, poniendo objetivos claros a tener más metros cuadrados por habitante en la ciudad, y eso tiene que ver con, por ejemplo, delimitar algunos corredores urbanos que conecten centralidades y que tengan verde, que tengan espacios de esparcimiento, de encuentro, donde aparezca el verde y donde aparezca la posibilidad de un living urbano
y que nos detengamos un ratito ahí a bajar un cambio. Y eso lo estamos haciendo en varios lugares de 3 de febrero. O sea, no se trata solamente de armar plazas y después tratar de imponerle una plaza a los vecinos, sino de entender cómo circulan, por dónde van y qué hacen los vecinos y crear espacios o mejorar espacios ya existentes. Ejemplo, en los costados de las vías, en los costados de los ferrocarriles, y lo compartimos casi todos los municipios del conurbano. Nosotros tenemos 3 ferrocarriles, Sarmiento, San Martín y Urquiza. Hay un montón de espacios, entre comillas, muertos, pseudo baldíos, que podemos utilizar como senderos aeróbicos y también para el urbanismo. Nosotros en breve vamos a anunciar con el jefe de gobierno de la ciudad y con el ministro de Transportes el primer proyecto TOD del conurbano, que es en una zona que era un cuasi baldío, donde vieron en el conurbano cerca de donde funcionó algo ferroviario en el pasado y hoy ya no está más el ferrocarril. Bueno, hacer ahí viviendas, espacio público, ciclovías, comercio, una centralidad que permita un dinamismo en la ciudad donde hoy hay una calera que mueve camiones o una canchita de césped sintético que no está mal que esté, pero probablemente puede estar en otro lado porque el valor social de ese terreno es mucho mayor. Este está en el barrio de Sáenz Peña, primera estación después de la General Paz, en el ferrocarril San Martín, que además viene el viaducto y viene la electrificación, y les aseguro que vale oro vivir en el conurbano al lado de una estación, por eso se llama TOD, Transport Oriented, es un desarrollo urbano basado en la idea del transporte público, de la caminabilidad y de la bicicleta, con lo cual esos proyectos tenemos como 8, este es el primero, y les tenemos mucha confianza a convertir baldíos en lugares de desarrollo social y de desarrollo urbano y no tener que ir tan lejos a construir viviendas donde después viene la demanda lógica de escuelas, salud, cloaca, agua, etc. Y por último, me queda un minuto, las obras de infraestructura que son ineludibles y por suerte estamos en un contexto de un gobierno que tiene pasión por la infraestructura, por la inversión y por la transformación. 3 de febrero va a ser en julio municipio 100% agua potable. Este es un esfuerzo grande que ha hecho AISA con la supervisión, para decirlo así, nuestra. Nosotros tenemos al trabajo de AISA dentro del tablero de control municipal. No es que desconfiamos de AISA, todo lo contrario, estamos muy agradecidos, sino que pensamos que ese trabajo es parte del desafío municipal y lo seguimos como un hecho municipal, por más que lo ejecute la empresa AISA. Vamos a llegar al 100 de agua este año y al 100 de cloaca el año que viene. Estamos con un proyecto que también tiene que ver con la ciudad resiliente. El conurbano es un vértigo, tenemos mucha densidad poblacional, muchos desafíos todos los días. Los sumideros no pueden estar mal y tenemos muchos sumideros rotos, parece una tontería, pero el pluvial y el sumidero es la base de una ciudad en cuanto a su capacidad de contener la inundación y a la calidad de vida. Y si el sumidero está mal, además dificulta la limpieza y la higiene. Así que ahí tenemos una obra con Nación muy importante de 40 millones para renovar todos los sumideros y los pluviales que están mal en el distrito. Mencionaba estos 3 ejes como para aportar a cómo vemos nosotros, y yo en particular con mi equipo, que podemos construir ciudades compactas, resilientes, con buena calidad de vida. Y cierro diciendo que los municipios y puntualmente los gobiernos locales, que a veces somos el último eslabón y el más débil en este sentido y en todas estas políticas tan importantes que tienen que ver con la calidad de vida y con la sustentabilidad, por más que muchas veces no tengamos el dinero o la competencia, tenemos que ser actores protagónicos. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, del municipio de 3 de febrero nos vamos al municipio de San Isidro. Gustavo, una alegría que estés acá. También con Gustavo, el presidente nos planteó abordar lo que es más conocido como el barrio de La Cava. Seguimos haciendo un trabajo de planificación junto al municipio, pero y estamos trabajando con distintos organismos internacionales para poder conseguir ese financiamiento, pero con Gustavo, para tener la evidencia también de lo que se podía hacer en forma inmediata, y a 6, 7 cuadras de la catedral, nos presentó un proyecto muy interesante donde el foco estaba en la vivienda. Es un barrio donde se habían construido viviendas, lo podés contar vos un poco mejor, con tu padre, anterior intendente, y bueno, y contar un poco lo que fue la tarea, la transformación y el desafío
para el municipio y lo que sigue siendo, ¿no? En términos urbanos, el crecimiento de San Isidro con la falta de tierra que hay, ¿no? Así que, Gustavo, te damos el piso a vos. Gracias. San Isidro, antes que nada quiero saludarlos a todos, me había quedado sin micrófono cuando les estaba hablando. San Isidro es un lugar que responde justamente al concepto ese de las ciudades resilientes. ¿Por qué? Porque si bien es muy conocido su sector este, que es un sector muy levantado respecto del Río de la Plata, con barrancas naturales, etcétera, después justamente de lo que se trata es de una palangana de bordes altos, pero que debajo tiene bajos profundos y que lógicamente tiene también dentro zonas lindas que son lomas. Algunas de las localidades tienen esos nombres, pero en realidad es un lugar asediado por la cuenca del Río de la Plata, asediado por la cuenca del río Reconquista y además asediado por el hecho de tener zonas que están debajo de la cota de esos ríos. Cuando las ciudades están rodeadas tienen cascos urbanos alrededor de las estaciones de tren, en San Isidro hay 3 líneas de tren, y después resulta que las zonas bajas fueron bañados, y resulta que los lugares que no debieron haber sido loteados eran quintas, como en la historia de todos los lados, está todo muy lindo. Pero cuando después resulta que todos son lugares que acceden al loteo y se convierten y se incorporan a la ciudad, primero hay una pequeña historia que lo permite, que es que hay absorción por el hecho de que muchos de los lotes no están ocupados, muchas de las calles no están asfaltadas, entonces el agua se vive mal por la falta de asfalto, pero a su vez la falta de asfalto da la posibilidad de tener absorción y de que el agua cuando llueve no corra tanto, hasta que las ciudades van avanzando, y cuando van avanzando se encuentran con que entre el asedio de 2 cuencas, algunas de las partes de las ciudades, San Isidro son 5 ciudades, no todas son las ciudades conocidas y elegantes y lindas y que nos enorgullecen, que es el caso de San Isidro Planta Urbana, el caso de Martínez, sino que San Isidro es Bécar, es Bulón, es Villa Adelina. Y en cada uno de esos lugares, debajo del valle, o ni qué decir, está en un bañado. Las zonas donde nos toca trabajar todavía son lugares que están debajo de la primera napa y mojados por la segunda napa. Entonces es un lugar que avanza con el criterio de la ciudad resiliente porque enfrenta con obra de infraestructuras y de acuerdo a un plan maestro. Estaba hablando recién Diego del Código de Ordenamiento Urbano. El Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro permite organizarnos y respetándolo de modo tal de, por ejemplo, entre un censo del año 2001 y el censo del año 2011, la variación de la población en 300.000 habitantes fue de 136.000 habitantes. Quiere decir que si todos respetamos el código no solo tiene alturas, no solo tiene FOT, etcétera, sino que tiene algo básico, que es cuál es la densidad poblacional con la cual planificamos. Y si eso se cumple, la demostración de que eso se cumple es cuando se censa. Y cuando se censa tiene que haber alguna explicación por qué aumenta tanta cantidad de población o por qué razón se baja, si es que estamos en zonas que envejecen y que no tienen el crecimiento vegetativo suficiente. Entonces, enfrentar lo que la naturaleza daba como por descartado que no se podía enfrentar, la réplica de polders holandeses, estaciones de bombeo, plantas de bombeo, llegar y hacer la primer medida de medicina, a pesar de que ya era un lugar con hospitales y que inaugura hospitales, etcétera. La primera medida de medicina es, por un lado, la población, por el otro lado, los lugares cloacales, y nunca mezclar los líquidos cloacales con los líquidos de agua, con los lugares de agua potable.
Y entonces la tarea de AISA, que es una tarea que a pesar de que el lugar ya tiene, la tarea de AISA hace que mejore la calidad del agua, que mejore la presión. Al mejorar la presión mejora los ítems respecto del menor consumo de energía eléctrica para el funcionamiento del sostenimiento, para el sostenimiento del lugar respecto de la presión del agua. Y después vino el siguiente desafío, que es la modificación del régimen climático. Lo que no llueve en 4 meses, llueve en una madrugada, y a veces se llega a momentos que lo que no llueve en 3 meses, llueve en escasa hora y media. Y eso que nunca pasa, y que los ingenieros dicen, según nuestros cálculos, esto va a volver a pasar dentro de 300 y pico de años, porque ellos estudiaron bajo esos manuales, dicen que lo que ocurrió el 2 de abril del año 2013, que fue de una tragedia enorme en la ciudad de La Plata, que nos abarcó en toda la zona del área metropolitana, en San Isidro fue muy fuerte y nos hizo avanzar más rápidamente con la cuestión de lo que tiene que ver con los reservorios, que en otros lugares se denominan los retenes, y completar los aliviadores que no fueron contemplados no por un hecho, por una catástrofe de la naturaleza, sino por una catástrofe de la mala planificación del hombre, que fue cuando se hizo la autopista del Sol, la autopista panamericana, la nueva panamericana, y no se contempló que previo a habilitarla debían hacerse los aliviadores para todos los municipios que éramos linderos. Hoy podemos llegar a la conclusión de que lo que tiene que ver con la infraestructura está hecho, pero no todos nuestros compatriotas que viven en el lugar vivimos con la misma calidad de vida si no logramos hacer el trabajo que es cultural, que es socio hábitat, médico, sanitario, educacional, que es el de poder convivir todos, el que menos tiene y el que más tiene. Y en San Isidro ocurre que viven el que más tiene y el que menos tiene. Somos después 86% de sectores medios. Pero para que esa tarea se dé, así como se mencionaba Marina, yo les quiero contar una experiencia en el medio de esa obra de infraestructura quedó población de asentamiento, en este caso donde lo estamos llevando adelante en el Bajo de San Isidro. El Bajo de San Isidro, como ustedes saben, es, lo mencionó ella, debajo de la catedral, a la vista debajo de la catedral. Las tierras son absolutamente de relleno, es la mano del hombre hace 90 años, 80 años que avanzó sobre bancos de arena, y además ustedes saben que el Río de la Plata es un estuario y que esta parte del estuario, la de Buenos Aires, es cangrejal. Y entonces la mano del hombre avanzó sobre eso y debajo el suelo es un suelo muy difícil para hacer infraestructura y vivienda. Hoy el lugar, a pesar de que está debajo de la zona alta, el lugar accede por sistemas de bombeo a poder tener también servicios cloacales. Hoy el lugar está absolutamente asfaltado aún en las zonas de asentamiento. Y el lugar fue completando los lugares de los servicios religiosos, de los servicios médicos, de los servicios educacionales, de los servicios de deporte, recreación, y a partir de haber hecho la obra de infraestructura crece en igualdad de condiciones a superficie, que es respecto de que las ciudades todas tienen que ser vivibles, lo mencionaba Diego, y para que sean vivibles a superficie, todos tenemos que tener la oportunidad de que nuestra casa sea en lo público, esos bienes públicos sean bienes sociales, y que entonces cada uno vive, el que tiene la casa más grande y el que tiene la más pequeña, vive esos bienes sociales, esos lugares a superficie, esos parques, esas plazas, esas zonas de la costa, esos campos de deporte, los viven como la prolongación de su propia casa. Y entonces nosotros lo que podemos mostrar es lo que hicimos ahí, lo que estamos completando con el área, con la Secretaría, con la ORA, Secretaría de Hábitat del Ministerio de Interior e Infraestructura de la Nación, eso que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Para terminar, merced a toda esa labor,
hay un índice que es un IPS, que es índice de progreso social. En un distrito donde vive el más rico, donde vive el más pobre, y esto es así, en un distrito donde somos 86% de sectores, toda la gama de los sectores medios, estamos entre los primeros dos distritos en una medición de 600 municipios del país, entre los primeros dos respecto del índice de progreso social. Yo ni lo conocía, eso averigüé, y entonces ahí me dijeron que de lo que se trataba era del acceso al progreso social. Que esa accesibilidad es acceso a los medios de transporte público de pasajeros, mejoramiento respecto de eso, accesibilidad a lo que uno pueda elegir para estudiar. Obviamente nosotros tenemos si tenemos buen servicio de transporte y vamos mejorando cada vez más a través del esfuerzo que hacen todas las jurisdicciones, nación, provincia, municipios, al vivir al lado casi o a 20 minutos de estar al lado de la ciudad de Buenos Aires, la accesibilidad al progreso social nos pone en mejor condición comparativa. Pero eso tiene que ver también con que cuando al inicio de la democracia la mortalidad infantil de San Isidro, por la no atención de los sectores vulnerables, era de las grandes, de los Gran Córdoba, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, era la más alta. Y hoy San Isidro, desde hace muchísimo tiempo, siempre está debajo del 7,3 por 1000 en cuanto a su mortalidad infantil. Tiene que ver también con que me resulta una alegría enorme, pero ya es habitualidad, gracias a Dios, ir a cumpleaños de personas que cumplen 100 años o más de 100 años y que llegan con calidad de vida, porque significa que se fue logrando y ya no hay diferencia entre la mortalidad infantil y la longevidad entre las ciudades que tenían esa infraestructura y todos esos accesos y las que hoy. Así que esta es una pequeña muestra de qué modo y el porqué de la necesidad de la existencia, la presencia y la actividad del Estado para poder llegar y poder lograr la vigencia del concepto de la ciudad o de las ciudades resilientes. Porque en tal caso, esto justifica el Estado, esto justifica la política y esto justifica el por qué se deben sostener planes maestros que nos ponen a todos en un pie de igualdad. Bueno, no sigo más porque esto está bueno. Gracias, Gustavo. Pasamos cortito a San Miguel. Jaime, el intendente, no pudo venir. Te pedimos que seas muy breve, que se nos va el tiempo y yo voy a ir acompañando con las imágenes. Dale, bárbaro. No queríamos dejar de estar presentes para contar nuestra experiencia en el barrio de Obligado, que queda al borde del río Reconquista, justo con el límite de Hurlingham. Gracias al convenio que firmamos con el Ministerio del Interior, pudimos llegar a ese barrio que durante años estaba siendo desatendido, no había regularización dominial, no podíamos llegar con infraestructura y pudimos hacer obras hidráulicas, pavimentos, más de 20.000 metros, sanear 88 hectáreas, hicimos desagües cloacales, toda la red de cloacas en todo el barrio y una vez que llegó la infraestructura con iluminación, con pavimento, hidráulica, eso nos permitió llegar y poner en valor los espacios verdes que antes no se podían intervenir porque siempre estaban bajo agua. Así que pudimos mejorar 4 plazas, hacer un playón deportivo, una pileta de natación para los chicos que puedan tener para la colonia. Bueno, ese barrio, la verdad que a raíz de todas estas obras, súper agradecidos por supuesto con nuestra intervención, hizo que uno pudiese después llegar con el municipio, visitar casa por casa, conocer a las familias y poder regularizarlas para que construyan mejor, para que tengan su título, que antes era realmente el no poder pisar el barrio por justamente las condiciones en las que vivían. Así que bueno, en representación de Jaime y todo el equipo de Obras Públicas de San Miguel, queríamos agradecerles este espacio que nos permitieron para poder estar acá y en pequeñas palabras simplemente poder transmitir lo que fueron estos 2 años de duro trabajo en San Miguel y seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos un video final de un testimonio de lo que hicimos en La Puna, pero básicamente yo dejarles este
este disparador. La Argentina firmó junto a más de 183 países, allá en Quito, en Hábitat 3, la implementación de la nueva agenda urbana. Este es un compromiso nacional que lo tenemos que llevar adelante con los actores que tenemos acá y que son seguramente también ustedes, ¿no? Lo que cambia el paradigma de que para implementar la nueva agenda urbana, lo que le define el gran cambio que establece Naciones Unidas, que son ONU Hábitat, en relación a Hábitat 2, es que hoy la implementación es con los gobiernos locales. Son ellos, son los gobiernos locales los que tenemos como gobierno nacional que acompañar, potenciar, porque los testimonios tanto de Gustavo como de Diego nos hablan de cómo ellos conocen la matriz urbana de su municipio, dónde están las necesidades y que es muy difícil como Estado nacional poder entender esa dinámica, conocer esas necesidades y llegar de una manera eficiente. Así que el enorme desafío que tenemos por delante los argentinos que vivimos en ciudades, acordémonos que el 93% vivimos en ciudades de distinto tamaño, es entender que no es solo resolver el tema de la vivienda, como tal vez se hizo en décadas anteriores, sino es llevar ciudad donde no hay ciudad, es llevar Estado donde no hay Estado, pero como Gobierno Nacional y como Estado Nacional tenemos que entender que las inversiones de nuestro presupuesto nacional para tener una Argentina compacta, resiliente y todo lo que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, necesitan políticas de Estado. Y la política de Estado no son políticas de un gobierno que empiezan y se acaban. Creo que el enorme desafío que tenemos por delante los argentinos es, no importa qué gobierno esté a nivel nacional, provincial o local, poder proyectar en los próximos 20 años una inversión que sea eficiente y se vea en territorio. Y para esto, los gobiernos locales es importante que asuman la tarea que tienen en la planificación de sus ciudades, entender, como decía Diego, que cada vez más vamos a vivir en ciudades y que para que esta fragmentación no se siga profundizando, porque la única grieta que existe de verdad hoy es la grieta de las familias, de las mujeres, de los niños, de los hombres, que todavía hoy no tienen una ciudad, un barrio digno, y frente a los otros que sí lo tienen, donde un chico no puede ir a la escuela porque si llueve está abnegado a la lluvia, donde no se puede llegar al trabajo, donde no puedo decir en qué calle vivo. Y creo que entre todos tenemos que reconstruir esto. Y nos va a llevar unos 20 años. Nosotros esto lo venimos hablando con el presidente, que es ingeniero y se ha puesto al hombro llevar un ambicioso plan de infraestructura a nivel país, que nos va a llevar 20 años empezar a saldar esta deuda. Y esto es si la Argentina permanece estática, si no hay crecimiento. Y todos sabemos que la realidad es dinámica, así que los necesitamos a todos y necesitamos poder pensar entre todos y de una manera integral cómo van a crecer nuestras ciudades y cómo atendemos esa realidad. Así que esperemos que también, si bien es un foro que atiende específicamente a la vivienda, creo que lo más interesante es que como gestión de gobierno del presidente Mauricio Macri en un mismo ministerio tenemos el área de vivienda, de planificación, de infraestructura urbana, de hídricos, porque entre todos los presupuestos del Estado Nacional tenemos que llegar directo a territorio y de manera eficiente. Así que ese es el mensaje que les queremos dejar como ministerio. Y ahora sí, para cerrar un poquito, si podemos ver el video de la UARMI, lo que se hizo en la pugna. Yo soy Rosario Andrada de Quispe, ya tenemos más de 1.600 baños hechos. Y uno los puede ver, es un trabajo que se puede ver y sobre todo la gente está contenta porque lo puede utilizar. ¿Por qué es importante haber hecho este trabajo? Y primero porque se erradican las letrinas y segundo porque son unos baños realmente de primera y lo mejor que les ha podido pasar a la gente es tener unos calefones solares. Entonces todo el mundo tiene agua caliente, entonces es fantástico. Fantástico porque le ha servido a todos por igual. Las abuelas están re contentas
Y no solo es que se ha logrado hacer solo el baño, digamos, sino que a la par algunos han hecho un lavadero precioso y ellas dicen, teniendo 70, 80 años, que jamás se hubieran imaginado tener lo que hoy tienen. Muy bueno. ¿Vos querés hacer? Dale. Otra vez. Bueno, ese es para mostrarles un poquito, uno no puede decir lo que la gente siente, pero realmente es maravilloso. Verlos y entrar y uno dice, tienen completo, así como lo han visto, así se les entregó a todo el mundo. Y los que no podían realmente, y ustedes dirán, en La Puna, en los cerros, han hecho los baños, alguna gente no tiene todavía agua y vive en el cerro realmente. Entonces han hecho unos dormitorios que quedó con cerámico, piso cielo raso de machimbre. Entonces están contentos y eso ha llevado a que se junten las comunidades y los vecinos que no sabían pircar iban a revocar y los que no sabían revocar, los más jóvenes han ido a ayudar a pintar las piezas, a poner los machimbres, a poner los hilos rasos. O en algunos casos había que llevar a lomo de burro los bloques, porque les han dado todo, de los bloques, todo, hasta los clavos les han dado. Entonces los jóvenes iban a cargar los burros, a llevar los camiones, la municipalidad, no importaba de quién fueran los camiones, pero la cuestión es que han puesto la mano de obra todos los de la comunidad. Entonces es un trabajo, realmente se han vuelto a organizar las comunidades y hacer un trabajo que era para ellos. No han tenido muchos que pagar mano de obra y creo que nos sirve como argentinos unirnos más y tener la posibilidad todos de que los chicos que no tenían tener ahora. Las escuelitas, la escuela de Pueblo Viejo había habido una violación de un docente, fíjense ustedes, a una niña porque tenían las letrinas lejos saliendo de la escuela, entonces iban a acompañar y inmediatamente hicimos los baños y está todo adentro. O sea, hay cosas que han pasado, muchas cosas, y yo debo dar gracias por eso. Gracias a ustedes también. Felicitaciones.